Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de la familia de funciones de texto. Entonces, las personas que utilizamos información que descargan de softwares, de ERPs como SAP, sitios web u otros, eh, por lo general necesitamos mucho de estas funciones para organizar la información y presentar nuestros informes. Ok, en esta sesión vamos a iniciar con las más fáciles, con las primeras funciones de texto. Vamos a ver, como vemos acá en la parte derecha, 9 funciones y vamos a empezar con la función concatenar. A continuación les presento una hoja con un ejercicio donde tengo 3 columnas, una con el nombre, una con el nombre 2 y una tercera columna con los apellidos. Lo primero que vamos a hacer es concatenar, y para concatenar tenemos dos formas de hacerlo. La primera es con el operador ampersand, que es el que en sus teclados está encima del 6. Es esta especie de i. Ok. Y funciona como una suma. Entonces empiezo con igual, selecciono la celda que tiene el texto que quiero concatenar, utilizo el operador ampersand y para ayudarle a que me dé espacios y no queden pegados los textos, voy a utilizar un espacio que voy a poner entre comillas, comilla, espacio, comillas. Todos los textos dentro de las fórmulas deben ir precisamente con las comillas. Ok, nuevamente utilizo el ampersand, voy a utilizar el siguiente comando, perdón, voy a utilizar la siguiente celda que es Pascual, nuevamente ampersand, comillas, espacio, comillas, utilizo nuevamente el ampersand y por último los apellidos. Cuando doy enter, noten cómo inmediatamente está el nombre concatenado con los espacios. Ahora voy a ubicarme en la posición inferior derecha para que me aparezca la cruz blanca o el cursor de arrastre y voy a arrastrar. Ya vemos cómo todos los nombres quedan concatenados. Ok, ahora hay otra opción para concatenar y precisamente es la función concatenar. Voy a dar tab para autocompletar y si quieren hacerlo directamente simplemente deben seleccionar los textos y separarlos con ayuda del punto y coma. Para ingresar textos como el espacio deben hacerlo, como les venía diciendo, con comillas. También pueden utilizar la ayuda en FDX, donde Excel va a permitir que ustedes agreguen más complementos. Hay una ventaja con esta ayuda y es que te evitas las comillas. Simplemente colocas el espacio, cambias de renglón y mira que ya él coloca las comillas de forma automática. Ok, acá tengo el segundo concatenar. Perdón, acá hice un error. Vamos a ver qué tomamos mal. Correcto, acá no debí tomar esta celda sino la de apellidos. Clic en aceptar y vamos a arrastrar. Ok, ya tenemos las dos primeras concatenar. Ahora voy a ocultar, permítanme, oculto esta celda, esta columna, perdón, para tener más espacio. Hay otras tres funciones que son muy fáciles y nos va a permitir. La primera va a ser la función mayúscula, igual mayúscula, y esta nos va a permitir precisamente que toda la cadena de caracteres quede representada en letras mayúsculas. La función minúscula tiene un efecto contrario. Toda la cadena de caracteres nos va a quedar en letras minúsculas. Ok, y por último tenemos la función non propio. Non propio va a generar que luego de cada espacio la primera letra de la palabra sea mayúsculas, generando precisamente el estilo del nombre propio. Acá no va a ser muy claro porque es igual a esta, pero si lo coloco, por ejemplo, con las mayúsculas, vean acá la diferencia. Ok, vamos a arrastrar nuevamente, selecciono, doble clic y selecciono las columnas y doble clic para que se auto
ajusten. Ok, para no tener tanto problema de espacio para las funciones que les voy a explicar a continuación, voy a seleccionar estas tres y voy a dar clic derecho, ocultar. Ok, vamos ahora con esta función, la función largo. La función largo me ayuda a determinar el número de caracteres presentes en una celda o en una cadena de texto, correcto, incluyendo los espacios y los caracteres especiales. Entonces, largo, simplemente selecciono el texto y, por ejemplo, Eduardo Pascual Moreno Victoria tiene 32 caracteres. Siempre que haces esta función, la gente pregunta, ¿y de qué me sirve? Pues cuento que es más útil de lo que piensas y te va a servir para mucho. Ahora vamos a utilizar esta función hallar, que es muy interesante y nos va a permitir precisamente encontrar la ubicación de algún carácter dentro de la palabra. En este caso, el ejercicio que les propongo es que hallemos los espacios entre los nombres, entre el nombre y apellido y entre los dos apellidos, hallemos esa posición. Y con ayuda de los hallar, lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer el nombre con ayuda de las funciones izquierda, extrae y derecha. Ok, entonces vamos a revisar la función hallar. Entonces dice hallar, correcto, y tiene tres parámetros. Texto buscado, en este caso yo voy a buscar los espacios. Listo. Dentro del texto, dentro de la cadena completa. Y el número inicial, puedo darle un número para que me evite algunos datos, como lo voy a hacer más adelante, o si no coloco nada, empieza a buscar desde la primera letra. Entonces, si le doy clic en aceptar, vemos que el primer espacio de este nombre está en Eduardo y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y precisamente en el octavo está el nombre, perdón, el espacio. Y si arrastro, por ejemplo, Dora tiene el espacio en el 5, D-O-R-A, 4 letras, y el quinto es el espacio, correcto. Entonces continuemos para hallar el segundo espacio, que sería el que está acá entre Pascual y Moreno. Nuevamente utilizo la función hallar, voy a apoyarme en la ayuda. El texto buscado nuevamente es el espacio. Noten cómo cuando cambio de renglón se ponen las comillas solas con esta ayuda de Excel. Dentro del texto voy a utilizar nuevamente este texto, pero en la posición inicial ya no voy a dejarla vacía, porque si la dejo vacía me vuelve a encontrar solamente el primer espacio. Entonces le digo que me empiece a buscar desde este espacio que ya encontró más un espacio más, y efectivamente entonces me dice que el segundo espacio está en la posición 16 de la cadena de caracteres. Voy a arrastrar, voy a contar acá, por ejemplo, con esta persona, Zenón tiene 5 letras, 6 con el espacio, 7, 8, 9, 10 de la palabra Ciro, y en la 11 está el otro espacio. Por último, voy a hallar el tercer espacio, y para hallar el tercer espacio, entonces nuevamente hallar, voy a la ayuda, le digo que el texto buscado es espacio, dentro del texto acá presente, y para que no me encuentre ni el 8 ni el 16, que ya los tengo, le digo al 16 y le voy a sumar un 1, y miren cómo entonces el siguiente espacio está en la posición 24, que sería el espacio entre los apellidos Montero y Victoria. Arrastro y ya tenemos el largo de la cadena y los espacios que tenemos. Ahora vamos a utilizar la función izquierda y la función derecha para extraer precisamente el nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Entonces, izquierda es una función que nos permite extraer caracteres, un número de caracteres que nosotros le demos desde la parte izquierda de una celda. Entonces vamos a utilizar igual izquierda. Vamos a hacer la ayuda, el texto es este, y el número de caracteres pues tiene que ser antes del espacio. Entonces el primer espacio está en la posición 8, que es esta que tengo acá,
voy a restarle un 1 precisamente para que no me traiga ese espacio. Y miren cómo doy a aceptar y me trae Eduardo. Como lo hice con fórmula y no lo hice escribiendo el 7, voy a tener una ventaja, que al arrastrar voy a sacar todos los primeros nombres de las diferentes cadenas de texto. Ok, vamos a sacar el segundo apellido, que también es muy fácil. La función derecha trabaja similar a la izquierda, pero ella va a sacar caracteres a partir del lado derecho y el número que nosotros le digamos. Entonces, nuevamente, derecha, el texto, voy a ir a la ayuda, el texto es entonces Eduardo, y el número de caracteres entonces va a ser igual a el largo, correcto, menos el último hallar, que es el último espacio. Y noten cómo sale solito el apellido Victoria. Voy a arrastrar y como tengo todo formulado con ayuda de estos caracteres, pues precisamente tengo la ventaja de poder sacar todos los apellidos. Ok, el segundo nombre y el primer apellido va a ser un poco más complejo porque va a ser una función llamada extrae. En alguna versión de Excel también se llama la función met. Pero acá no la tengo. Mi versión no. En mi versión se llama extrae. Ok, la función extrae nos va a permitir precisamente hacer lo mismo que derecha e izquierda, pero ella se va a poder ubicar dentro de un lugar interno de la cadena de caracteres. Entonces, lo primero que me pide es el texto. Acá está. Lo segundo que me pide es una posición inicial, y la posición inicial sería entonces después del primer espacio. Entonces le voy a dar hallar y le voy a dar más 1. Y el número de caracteres digamos a sacar o a extraer precisamente va a ser entonces el número de caracteres presentes entre el segundo espacio menos el primer espacio. Le voy a restar un 1 para eliminar el espacio, y noten cómo acá ya me da la respuesta, que es Pascual, el segundo nombre de la persona. Ok, arrastro y tengo ya todos los segundos nombres precisamente porque tengo todo formulado. Por último vamos a hacer el extrae del primer apellido. Entonces acá funciona igual que el anterior. El texto va a ser en la cadena de caracteres. La posición inicial en este caso va a ser el segundo espacio, correcto, y le vamos a sumar un 1. Ahí está. Entonces el segundo espacio está acá, más un 1 va a empezar desde esta M de Montero. Y ahora entonces necesita sacar la diferencia entre el tercer espacio menos el segundo espacio, y le resto un 1 para quitar el espacio precisamente del final de la palabra Montero. Ok, entonces miren, está Montero, y como tengo todo formulado, doble clic y noten cómo armo o desarmo los nombres con las funciones de texto. Pues pónganlo en práctica, es muy útil para organizar información, así como puedo organizar y desorganizar datos de nombres. También pueden hacerlo con fechas, que es muy útil. Estas funciones de texto pueden, con solo una formulación, ahorrarles mucho tiempo en fechas para mejorar